se sale un poco de lo convencional que estáis acostumbrados a escucharme mucho. Yo trabajo mucho el tema de planificación, de nutrición, etcétera, etcétera. Pero sí que me parecía importante que hablásemos un aspecto que a todos yo creo que nos inquieta y sobre todo que está muy de moda, que además hay mucha tendencia, hay mucha literatura por ahí. Entonces lo que quiero sobre todo es que, más que el hecho de yo soltar aquí un speech y vosotros lo acatéis o no, sobre todo que lo negociemos, lo comentemos, metamos nuestra opinión y sobre todo luego que pongamos en práctica algunas cosas que unas tienen más evidencia científica y otras menos, pero que a la hora de la verdad pues son eficientes. ¿Qué entendéis vosotros por técnica de carrera o por biomecánica de carrera? Porque eso sale en todas las revistas ahora mismo, los 10 ejercicios que no te pueden faltar en tu técnica de carrera. ¿Qué entendéis por técnica de carrera? La forma ideal de correr. La forma ideal de correr. Vale. ¿Y existe una forma ideal de correr? Pregunto, si existe una forma ideal de correr. Teóricamente. Porque Paola Radcliffe corría como el culo y se hacían las maratones a 2.25. Teóricamente. ¿Vale? Más que hablar de una técnica de carrera o del conjunto de ejercicios que van a hacer que no seamos ultra mega eficientes, tenemos que entender que hay una serie de patrones comunes a gente que corre bien. ¿Vale? ¿Todo se tiene que resumir a correr bien? ¿Qué opináis? ¿Todo es una cuestión de eficiencia, de correr más rápido, de propulsar más, etcétera, etcétera? Sentirte cómodo, ¿no? Sentirte cómodo. Y una cosa que nos hace sentir muy cómodo es no lesionarnos, ¿verdad? Ese es el aspecto importante, ¿vale? Cuando hablamos de técnica de carrera no solo tenemos que hablar de todos los aspectos relacionados con la mejora de rendimiento, la economía del gesto, la propulsión, no, tenemos que hablar de que quizá una mala ejecución en un proceso cíclico como es el de correr, que estamos hablando de correr entre 150 y 160 zancadas por minuto, o sea, empezar a echar cuenta del número de repeticiones que estamos haciendo. Un gesto mal ejecutado o que genere un impacto demasiado elevado sobre el organismo, ya, es donde entramos en un problema importante. Y pensad que el rendimiento de un corredor, por norma general, está caracterizado por tres aspectos. Uno, su capacidad fisiológica, es decir, el motor que tienes. Dos, el entrenamiento que eres capaz de asimilar. ¿Vale? Y tres, la lesión. Y por norma general, un deportista pincha por porque llega un momento en el que ya no es capaz de asimilar más entrenamiento a nivel fisiológico, o sí, pero no es capaz de ejecutarlo porque está lesionado. ¿De acuerdo? Con lo cual pensar que uno de los factores limitantes más importantes que tenemos es la propia lesión. Entonces, ese es el enfoque que yo le voy a dar hoy. ¿Vale? ¿Por qué? Porque seguramente nuestro proceso de mejora a la hora de correr no venga por la eficiencia corriendo, ni venga por el tipo de zancada, ni por la frecuencia de zancada, seguramente venga también por el peso corporal, el número de sesiones, lo que yo descanso, etcétera, etcétera. Pero es muy probable que la lesión sí que venga por malas ejecuciones a la hora de correr. ¿Ok? Os he puesto además esta imagen porque me encanta, digo, la voy a poner de foto de portada. Fijaos aquí y luego lo comentamos. ¿Vale? Entonces os cuento un poco cómo lo vamos a enfocar la sesión, porque hay mucha información, pero quiero que la secuenciemos bien. Lo primero, vamos a hablar de cómo se mueve el cuerpo humano, o sea, cuáles son los movimientos que de base el cuerpo humano ejecuta y cuál sería su biomecánica. Dos, ¿qué conocemos como propiocepción? Porque esto es un tema que o no lo hemos escuchado, o cuando lo hemos escuchado en una revista, y seguramente el concepto que tengamos, además ayer me dio una grata sorpresa, ¿verdad, Isa? Sí. Pues yo, ¿tú qué opinas a la propiocepción? Y lo que me dijo, hostia, ni sabía que pensabas eso. O sea, y duermo con ella todos los días, ¿eh? O sea, fíjate. Vamos a hablar del pie, ¿vale? ¿Por qué del pie? Porque muchas veces pensamos en la zapatilla, pensamos en levantar el talón, pensamos en levantar la rodilla, la frecuencia de zancada, la longitud, pues se nos olvida algo importante como el pie, ¿vale? Del calzado, vamos a hablar de los aspectos generales de la técnica de carrera. ¿De acuerdo? Y luego lo que para mí es más importante, cuáles van a ser los procesos de promoción de una mejora de hábitos y de prevención a nivel de lesiones. Pues bien, cuando nosotros hablamos del cuerpo humano, o cuando nos apuntamos a un club de triatlón, o nos inscribimos a la Maratón de Valencia o cualquier otra prueba, nosotros lo único que estamos pensando es en decir, vale, correr y cuanto más rápido sea y si puedo reventar a mi compañero mejor, etcétera, etcétera. Lo que se nos olvida es cuál es el proceso que hay que llegar hasta ser capaz de correr, ¿eh? Digamos que los tres procesos móviles del cuerpo humano están en caminar, correr y sprintar. Y dices, bueno, correr y sprintar es lo mismo. Negativo, ¿vale? Si entonces analizásemos el número de frecuencia, o sea, la frecuencia de zancada, la longitud de zancada de un sprint y la frecuencia de zancada y la longitud de zancada de una carrera no tendrían absolutamente nada que ver, ¿vale? Aunque el gesto sea parecido, ¿okay? Si entonces analizásemos estos tres gestos desde el punto de vista de el tiempo que toco el suelo, ¿vale? Y a la velocidad a la que lo toco, veríamos que cuando yo hablo de caminar, hablo de un proceso que tiene dos pequeños puntitos. Yo hago un punto de apoyo
hay una meseta y luego ¡pop!, salgo adelante. De hecho lo podéis notar, si os descalzaseis, veis que al apoyar el pie, apoyáis el calcáneo, hay un momento valle, un momento valle y luego generamos una propulsión, ¿de acuerdo? ¿Es un proceso rápido o lento? Lento, muy lento, y más si lo comparamos con el resto de gestos. Cuando hablamos de correr, en teoría, ¿vale? Digo en teoría, sería una propulsión, o sea, un apoyo y una propulsión, un apoyo y una propulsión. Y cuando hablamos de sprintar, hablamos del mismo gesto, sería un apoyo y una propulsión, pero como es muchísimo más rápido, ¿de acuerdo? El tiempo de contacto con el suelo es muchísimo más rápido. Y diréis, ¿y qué tiene que ver esto? Bueno, pues tiene que ver si realmente cuando nosotros hacemos estos tres gestos, el de caminar, el de correr y el de sprintar, los ejecutamos de esta manera, ¿vale? Y ahora analizaremos si lo hacemos y por qué no lo hacemos, ¿vale? Aquí es lo que veo, la gráfica esta para que veáis más claro. ¿Qué entendéis por propiocepción? ¿O qué pensáis que es la propiocepción? ¿O quién nunca jamás en su vida ha escuchado hablar de la propiocepción? Bien, vamos a empezar. ¿Pero que habéis visto ejercicios en revistas sobre un BOSU haciendo nada, mejora tu reactividad de tobillo, mejora tu propiocepción? ¿Alguien tiene una ligera idea de lo que consiste la propiocepción? Jesús, tú lo sabes, seguro. O sea, tener estabilidad. ¿Qué te llevas un gel? Es que esto es como... ¡Qué tensión, Dios mío! Esto es como el arenque en el zoo. O sea, yo hago así y tienes que saltar la puerta así. Pues sí, o sea, tener estabilidad y... No sé cómo explicarlo, Pero tener estabilidad ¿en qué sentido? Estando quieto, pues ya quito mucha estabilidad. No. Y aquí tengo ya muchísima más. En el movimiento de correr, pues que el tobillo no haga unos movimientos articulares que puedan llegar a lesionar. Vale. Si de lo que he hablado es de la consecuencia, ¿vale? De lo que hablas de la consecuencia. Entendemos que la propiocepción es tener estabilidad en un proceso móvil, ¿vale? La propiocepción es todos los mecanismos que hacen que yo tenga estabilidad en un proceso de movimiento o en un proceso estático, ¿de acuerdo? Entonces, ¿de qué parte la propiocepción? Realmente la propiocepción es todos aquellos mecanismos que me permiten recibir información, ¿vale?, del medio que estoy, temperatura, rugosidad del suelo, desniveles, etcétera, etcétera, y ser capaz de reaccionar en consecuencia a la información que me está llegando, ¿de acuerdo? Entonces yo, si tengo un punto de inestabilidad, ser capaz de que mi musculatura se adapte, ¿vale? Si yo veo un clavo en el suelo y lo pincho, seguramente mi pie, si yo lo estoy viendo, y aún así me empeño en pisar, seguramente mi pie haga así o intente evitarlo. Si yo estoy caminando sobre hielo, ¿vale?, mi cuerpo va a poner en marcha mecanismos. Eso es propiocepción, ¿de acuerdo? ¿Qué ocurre? Que nosotros cuando hablamos de propiocepción, o las revistas hablan de propiocepción, hablan de lo de fuera, es decir, bueno, pues yo te voy a generar una serie de mecanismos externos para putearte al organismo y que el cuerpo ya él por sí solo se adapte. ¿Vale? Es una mala interpretación. ¿En qué consiste entonces la propiocepción? En que al cerebro le llegue información, ¿vale?, para poder mandar mensajes, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que nos interesa? Que esa información sea lo más involuntaria posible, porque claro, imagina que yo voy corriendo y voy diciendo piedra, hierba, tal, no sé, joder, no me lo digo, ¿de acuerdo? ¿Y de dónde pensáis que viene la información que recibe nuestro cerebro? ¿Del ultramundo? ¿De un ser supremo? De los sentidos, de los ojos y del tacto con los pies. ¿De los ojos? Uno de ellos, ¿de acuerdo? ¿Algo más? Los pies. Y uno muy importante. El oído, ¿vale? El equilibrio, etcétera, etcétera, viene del oído, ¿vale? Y uno de los más importantes, los pies, ¿de acuerdo? Evidentemente, todos hemos corrido con un tipo de zapatillas, otros dicen que estas zapatillas están, es que aquí por el camino no había gusto, etcétera, etcétera. ¿Esto qué hace? Pues me proporciona una información de mi medio externo y mi cuerpo lo que hace es que le manda una serie de mensajes a mi sistema motriz para decir, oye, adáptate a lo que tienes por ahí fuera. Y eso manda señales directamente a mi capacidad de amortiguar, a mi frecuencia, a mi longitud, a la rigidez de la musculatura, etcétera, etcétera, dándome estabilidad. ¿Pero qué ocurre? ¿Sabéis más o menos en qué porcentaje recibo información mientras corro de estas tres vías? ¿Qué es lo que más información me proporciona? La visión, ¿no? ¿La visión? ¿O es de lo que más dependemos? Ah, bueno, quizá. ¿Vale? Si yo ahora mismo te cojo, te quito las zapatillas, te pongo a caminar por la calle con los ojos cerrados, te garantizo que la información que te va a llegar es tela marina y dices, solo frío, mojado, baldosa, ah no, esto es asfalto, hostia, esta es la acera, una mierda de un perro, tal. Y sin verlo, recibes una información brutal, ¿vale? Para que os hagáis una idea, el porcentaje de información que recibimos mientras corremos es un 10% por la vista,
El sistema del oído nos da un 20%, porque estamos hablando de un sistema de equilibrio, ¿de acuerdo? De hecho, ahora pasa muchas veces que estáis taponados de los oídos, estáis con alguna infección, una otitis, y tenemos así como un medio globo, tal, porque el equilibrio se está afectando. Y el 70% vendría, le voy a poner condiciones, vendría de los pies, ¿ok? Sumamente importante el analizar realmente que la información que yo necesito tiene que venir de los pies. ¿Por qué es eso? Pues porque el pie, al igual que la mano, tiene una cantidad brutal de terminaciones nerviosas. ¿Sabéis lo que es esto? La mano. La mano. Esto es un pie. Un pie de un chimpancé. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque han mantenido la capacidad de coger, agarrar, sentir, mover de los dedos. ¿Qué ocurre? Que si nosotros vemos el pie de un chimpancé y nuestro pie, que por mucho que nos creamos mucho más evolutivamente hablando, somos 98% de genoma compartido, ¿vale? Y alguno más todavía, así que nos damos cuenta que este pie es un pie con una capacidad evolutiva de la leche, ¿vale? Y este, que es nuestro pie, es un pie que, entre comillas, ha involucionado, ¿vale? Hace tiempo salía un vídeo en internet de un indio que le faltaban ambos brazos y que era capaz de arreglar relojes con los dedos de los pies, y de hecho le veía con los destornilladores para arriba, para abajo, tal, que ha sido capaz de estimular la musculatura de los pies, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que nosotros, el pie que tenemos, lo tenemos un poco a por uvas. Entonces empezamos a perder capacidad de recibir información a través de los pies. ¿Qué sabemos del pie? Así, desde fuera. Si nosotros analizásemos qué partes vemos del pie, porque muchas veces nos volvemos locos y vamos corriendo y yo os digo, no, intenta pisar de antepié, de medio pie, de talón, ¿eh? Pues tendremos tres partes más o menos diferenciadas desde el punto externo, o sea, sin analizar más. Uno que sería la parte del antepié, otra del medio pie y otra del retropié. ¿Pensáis más o menos la función que tiene cada uno de ellos? ¿O pensáis que todo es más o menos igual? El medio pie estabiliza, ¿no? El medio pie estabiliza, Antepié propulsa. antepié propulsa. Y el retropié es el que en principio amortigua un Vale, devuélveme el gesto. No, amortigua. Ninguna, ¿vale? A ver, Isa. El antepié recibe el primer contacto. No, porque yo cuando camino lo primero que pongo es el calcáneo. Bueno, pues caminando no, el caminante es el talón. Vale, entonces, cuando corro va en un sentido y cuando camino va en otro. Sí. Exacto, ¿vale? Está hecho un pie, es una de las estructuras biomecánicas mejor diseñadas vamos, ningún ingeniero ni nada ha sido capaz de reproducir un mecanismo de este tipo. ¿Por qué? Porque es capaz de trabajar en esas dos vertientes. Es capaz de caminar de forma eficiente, porque cuando yo camino, apoyo, amortiguo y propulso, ¿vale? Pero es que cuando yo corro, lo que hago es que apoyo, amortiguo y propulso desde aquí. Y el calcáneo no tiene nada que ver. ¿Cuál es el tema? Si nosotros analizamos desde el punto de vista de tejidos, desde el punto de vista óseo, o sea, nos damos cuenta de que el pie no es un taco de madera que yo meto en la zapatilla más o menos bonita y corro. Es una cantidad de articulaciones que se conjugan entre sí, que lo que me da es una eficiencia brutal. Si nosotros tuviésemos que analizar desde el punto de vista biomecánico, esta parte del pie sería nuestra parte más blanda, y si tuviésemos que analizar esta parte sería una parte mucho más rígida. Cuando nosotros hablamos de mecanismos de amortiguación, tendríamos que hablar de esta parte de aquí, ¿de acuerdo? Nunca del calcáneo. Y dice, bueno, entonces caminando, ¿por qué caminamos y entramos de talón? Porque lo que hace esto es que genera una aproximación, porque a la velocidad a la que yo camino, ¿vale? y el tiempo de contacto, con la intensidad de contacto, me permite perfectamente apoyar el calcáneo, ¿eh? ¿Habéis probado a correr de talón alguna vez sin zapatillas? Tú sí, tú también conmigo, y tú también estuviste ese día. ¿Qué ocurrió? Porque para correr no está hecho el calcáneo para correr. El calcáneo, si yo camino, puedo apoyar perfectamente porque yo tengo una bursa alrededor del calcáneo que me permite poder amortiguar un poquito y a partir de ahí hacer un proceso de caminar sin problemas, pero corriendo y de coño, ¿vale? Si nosotros analizásemos la cantidad de huesecillos que tiene el pie, nos damos cuenta de que lo que generan es, entre cada una de esas articulaciones, es que se disipa la energía que yo utilizo cuando corro. Es decir, si yo tengo un material 100% romo, yo lo golpeo, claro, al fin y al cabo, tiene que ser capaz de absorber toda la energía. En cambio, esto al ser la conjunción de
de un huevo de piececitas, lo que hacen entre cada una de ellas es que son capaces de ir disipando poco a poco la energía, ¿de acuerdo? De ahí que tenga el pie esta forma. ¿Alguien sabe para qué sirve esta bóveda que tiene aquí el pie? Este medio pie, que antes lo ha dicho Cruz, para amortiguar, ¿vale? Realmente lo que estamos haciendo así, si hace años visteis un coche, el sistema de amortiguación de ballesta o algo así se llamaban, lo que hacían era este gesto, ¿vale? Era así, ¿vale? Y lo que hacían era amortiguar y disipar energía. Bueno, pues el proceso mecánico es exactamente el mismo. Lo que hace el pie es que si tú lo coges en estático, nosotros tenemos este pequeño arquito de aquí, y lo que hace es que cuando tú apoyas, blop, hace blop, y se extiende. ¿Qué es lo que hace? Disipar energía, ¿de acuerdo? Dime, Isa. ¿Y los pies planos? ¿Lo dices por algo? ahora vamos a hablar de los pies planos. Vale, entonces, una de las cosas más importantes es que nosotros tenemos un pie sano, ¿vale? Y ahora veremos qué es un pie sano. Si hablamos ya desde el punto de vista muscular, no podemos hablar solo de la musculatura del pie. Es más, si nosotros buscásemos nuestra musculatura del pie, tenemos poquita. O sea, lo que es en el pie, tenemos poquita. Tenemos la musculatura entre los huesecillos, tenemos un poquito en la parte de la fascia, pero cuando hablamos de la musculatura del pie, tenemos que hablar prácticamente de musculatura que viene desde la rodilla para abajo. Hablamos de tibial anterior, tibial posterior, gastrocnemios, gemelos, el flexor largo de los dedos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que ocurre? Que todo acaba insertándose en el pie, porque al fin y al cabo es un sistema de palancas que va haciendo que se vaya activando uno u otro músculo. ¿Alguno ha tenido alguna patología de pie? Fascitis plantar, problemas de tendón de Aquiles, etcétera, etcétera. Problemas de tibial posterior, y todo el mundo al final, y agujas por aquí, y agujas por allá, y electroterapia, y eso. Y dices tú, hostia, ¿esto de dónde viene? Claro, es que analizar el pie como una estructura única es totalmente inviable, porque al fin y al cabo, lo que viene de arriba puede afectar al pie, y lo que pasa abajo puede afectar a lo de arriba. Muchas veces tenemos sintomatología de rodilla, y rodilla de corredor, cintillo tibial, y empezamos a analizar y el problema puede venir de arriba. Pero es que puede que venga de arriba por un problema de abajo y se te manifiesta la rodilla, ¿de acuerdo? Como veremos ahora. Entonces, ¿cuál es el mecanismo de amortiguación del pie? Pues básicamente tenemos dos, ¿vale? Sería nuestra fascia plantar y nuestro tendón de Aquiles. Y esto lo bueno es que no es metafísico, no son musculaturas que tú digas, no, pues sé que tengo ahí un músculo que quiero. No, esto lo podemos tocar, ¿vale? Tú te puedes tocar el tendón de Aquiles y lo notas y a veces aprietas y, hostia, pues duele, ¿vale? Y te puedes tocar la fascia plantar y dices, hostia, lo toco y duele. Vale, pues no tiene que doler. Si nos duele es que algo quizá no esté funcionando como debe funcionar. ¿Qué es lo que decíamos? Pues que lo que tenemos es una bóveda plantar y lo que hace la fascia es que genera una tensión sobre el arco plantar y lo que hace es que se relaja y vuelve a generar una tensión. ¿Pensáis que esa tensión de la fascia del pie se genera por la propia fascia o que hay algún músculo que tira de la fascia del pie? A través del tendón de Aquiles, toda la gemelo, sóleo... Efectivamente, que veáis que eso termina aquí. O sea, empieza aquí, ¿de acuerdo? Viene toda la fascia, aquí hay una pequeña aponeurosis que se llama tendón de Aquiles y acaba reflejándose en los gemelos, ¿vale? Si tuvieseis que, esto creo que lo he comentado con alguno, repartirle cantidad de carga o cantidad de tensión cuando corremos, ¿qué porcentaje de carga le daríais como responsable a la fascia? O sea, que asume la fascia y qué cantidad del tendón de Aquiles. 70-30. 70-30, asumiendo que el 100% de la carga se lleva en estos dos músculos. Yo corro y el 100% de la carga se lo están llevando tendón de Aquiles y fascia. No, los gemelos también. Hay muchas más estructuras, esta cadera, esta rodilla, esta lumbar, esta tal. A medida que vamos subiendo, afortunadamente, se va disipando energía, porque si no, se nos irían a ir rompiendo las mandíbulas, tal, ¿eh? Para que os hagáis una idea, la fascia del pie asimila el 15% de la carga del pie, ¿vale? Y el tendón de Aquiles entre el 35 y 36%. Ahora os hago una reflexión. Si yo tuviese una fascia inhábil, una fascia poco entrenada, una fascia poco funcional, ¿qué ocurre? ¿Esa energía desaparece? No, se la carga otra. Se la carga otra estructura, la que sea, ¿vale? Si se la carga otra estructura, ¿es probable que el tendón de Aquiles esté sobredimensionado para sus capacidades? Sí. ¿Eso puede hacer que yo luego tenga patología de rodilla? Sí, ¿vale? Muchas veces buscamos la solución en agentes externos. Me pongo una plantilla, intento cambiarme la zapatilla, busco zapatillas con más amortiguación, etcétera, etcétera, y no nos damos cuenta de que eso quizás sí sea una alternativa a medio plazo, ¿vale? Pero a largo plazo
si yo sigo teniendo mis estructuras poco hábiles, es donde empiezan los problemas. ¿Ok? Y es aquí donde viene el maravilloso mundo del calzado. ¿Qué es lo que ocurre cuando yo tengo unos mecanismos propios para poder amortiguar, para poder propulsar, para poder correr de forma eficiente y no los tengo trabajados? Pues que antes o después yo tengo que empezar a compensar ese tipo de mecanismos. ¿Qué es lo que ocurre cuando yo uso un calzado inadecuado o utilizo un calzado que me priva de que mis pies funcionen bien, o yo directamente no entreno mis propios pies? Porque vosotros pensad que desde que tenemos 1 año y medio que empezamos a caminar, ¿qué nos dicen los padres? ¿O qué decimos los padres? Niño, ponte las zapatillas que vas a coger frío en los pies. Desde ese momento estamos empezando a privar el que el pie sea capaz de estimular y promover su capacidad de interaccionar con el entorno. ¿A eso qué nos lleva? Nos lleva a que donde yo recibí información por el ojo sigue estando, información por el sistema del oído sigue estando, pero ¿qué es lo que ocurre? Que empezamos a perder información a través del pie. ¿Eso qué es lo que hace? Que empieza a minimizar la cantidad de información que mi cerebro es capaz de procesar y minimiza la cantidad de información que yo le doy a mi capacidad de correr, ¿vale? Con lo cual yo al final voy corriendo y yo tengo una serie de mecanismos totalmente ajenos a mí, que son las zapatillas, que están trabajando por mí, ¿vale? Y os voy a hacer una pregunta, a ver si estáis de acuerdo conmigo o no. ¿Os habéis hecho un esguince alguno? ¿Sí? ¿Era descalzo? No. No. Es prácticamente imposible hacerse un esguince descalzo. Prácticamente imposible. ¿Por qué? Porque realmente sientes el 100% de todas las estructuras que pasan a todos lados. En cambio, con una zapatilla, ¿por qué nos torcemos el tobillo? Porque hay un momento en el que no somos capaces de percibir que algo se está yendo de madre ni somos capaces de poner en marcha esos mecanismos para darme estabilidad durante el movimiento. Pues eso es lo que pasa, que la información que damos a nuestros pies es ineficiente. ¿Qué ocurre? Si eso lo ejecutamos de forma recurrente, al final estamos corriendo por inercia. Y estamos inhibiendo mis mecanismos de amortiguación del pie. ¿Qué ocurre? Que si mis mecanismos de amortiguación del pie no trabajan, alguien en algún momento tiene que amortiguar. Porque yo sigo corriendo, 40 kilómetros a la semana, 50 kilómetros a la semana. Normalmente esas estructuras, ¿dónde están? De tibia para arriba. ¿De acuerdo? ¿Hasta aquí todo claro? ¡Qué bonito! Y diréis, pero claro, estos son chinos, nosotros estamos aquí en Madrid. Dime. Una pregunta. Entonces, si perdemos sensibilidad a través de los pies y, por ejemplo, corremos con cascos, también ¿Con casco? sería... Bueno, pues ya es la marinera. Así que cualquier elemento que externo... El tema está que con los cascos, como veremos luego, puedes estimular otro tipo de trabajo corriendo, pero desde el punto de vista de propiocepción, desde el punto de vista de información que te llega, para empezar, que no te escuchas, ni escuchas tu frecuencia respiratoria, seguramente te esté privando de mucha información, ¿vale? Sí que es cierto que cuando hablamos del sistema del oído no hablamos de escuchar, ¿vale? Hablamos de equilibrio, ¿de acuerdo? Entonces, son dos vías totalmente diferentes, pero sí que te estás privando de mucha información. ¿Qué opináis de esto? ¿Sabéis lo que es, no? Una aberración. Una aberración de la humanidad, ¿vale? Que lleva a situaciones como estas. Es decir, el cuerpo se adapta a la estructura a la que está sometida, ¿vale? Puede llevar a este tipo de situaciones. Y dijo, Carlos, ya, pero es que eso es muy extremista. Muy extremista, pero nosotros no estamos mucho más lejos, ¿de acuerdo? Cuando Álvaro por las noches se pone los... ¿Dónde estás? Que has llegado tarde. Vosotros pensad, esto sería un pie razonablemente sano, un pie que tiene la capacidad de poder expandirse y que se parece más a ese chimpancé, pero ¿cuántos de nosotros hemos llevado alguna vez zapatillas de chúpame la punta de estas, o sobre todo las chicas, perdona Isa, que se empeñan en meterse los pies en tanimes que van a las bodas así con los dedos ahí apiñados unos encima de otros, sin llegar a ese extremo, pero sí que usamos muchas veces calzado muy rígido, calzado que no me permite movilidad de la fascia del pie, calzado que me junto a los dedos, no llevo una buena talla de calzado y acabo con los dedos en garra, ¿vale? Seguramente si echáis un vistazo, casi todos tenemos el pulgar, y yo me incluyo, lo tenemos pegadito al resto de los dedos, ¿de acuerdo? Eso significa que esa capacidad de aprehensión que tenía, o sea, de presión que tenía el chimpancé, nosotros lo vamos perdiendo y encima la inhibimos más todavía, ¿de acuerdo? Este tipo de zapatillas es muy habitual, pero incluso en zapatillas de correr, ¿vale? ¿Qué estamos haciendo ahí? Estamos apiñando el pie, estamos haciendo que todas esas estructuras que a priori tenían que ser capaces de interactuar unas con otras y disipar energía, se están convirtiendo, como digo yo, en ese bloque que actúa de una única forma. Claro, no hay ni flexibilidad de la fascia del pie, no hay ni amortiguación del tobillo, no hay movilización de todas las líneas de los huesos, ¿eh? Por eso sí que es cierto que esto
es una jodida aberración, totalmente, pero que si nosotros analizásemos nuestros pies y el tipo de calzado que utilizamos, no estamos mucho más lejos de eso, ¿de acuerdo? ¿Esto qué nos lleva? Pues nos lleva a una cosa que se llama los pies ciegos. Tenemos los pies, más o menos nos sirven, pero ¿os ha pasado una vez en verano, el primer día que vais a la piscina, os quitáis las zapatillas y vais por el césped, o en la piscina mismo, os quitáis las zapatillas y los primeros 10-15 pasos parece que todo pincha, todo molesta, tal, pero pasan 5 o 10 minutos caminando descalzos y ¿qué ocurre? Ya no molesta tanto los pies, ya eres capaz de caminar sin problemas, tal, tal. ¿Eso qué es? ¿Que han desaparecido los pinchitos del suelo, está todo más enmoquetado, tal? No, lo que hemos hecho es adaptar nuestra capacidad de contraer los pies, de amortiguar a la circunstancia que tenemos. Si nosotros cogiésemos nuestros pies y los pusiésemos en un escáner, en una, ¿cómo se llama esto? Una planta plate que se llaman, ¿vale? Lo que me va a decir es cómo se apoya mi pie, ¿vale? Si nosotros viésemos, esta sería la imagen de un pie sano, ¿vale? Que si nosotros viésemos es como hacer así. Yo tengo el apoyo de mi calcáneo, el apoyo de mi antepié y el apoyo de mi dedo pulgar, ¿vale? Cuando hablamos del dedo pulgar del pie, ¿penséis que está ahí por casualidad? El dedo pulgar del pie estabiliza. Es decir, si nosotros pudiéramos hacer una sentadilla a una pierna y yo os digo, levanta el dedo pulgar del pie, hacemos así, la mayoría haríamos blup y nos iríamos. Porque realmente es el que nos da la información de, oye, que estamos tocando el suelo, ¿de acuerdo? ¿Vosotros fijáis cómo son la mayor parte de las zapatillas de correr? Muy bueno. ¿Cómo son la mayor parte de las zapatillas de correr? Para arriba, ¿vale? Los zapatos, punta, para arriba. Porque están estimulando la marcha, ¿vale? Yo lo entiendo, que para caminar tú estimules un calzado que me estimula la marcha. Pero ostras, lo que estás haciendo es que ese dedo pulgar, al final, está por uvas y no me da información. Vale, pues hay un músculo, ¿vale? Que es el flexor largo del dedo pulgar, que lo que hace es que tira de ese dedo y le va dando tensión, relajación, y que está directamente relacionado con la fascia del pie. Entonces, claro, si yo tengo una estructura inhibida que está asociada con uno de los mis mecanismos de amortiguación más importantes, mal vamos, porque ya estamos haciendo que otro trabaje más que yo, ¿ok? Pues bien, pues si yo hago esta... Si yo analizo cómo es mi distribución de presiones con zapatillas, esto sería un zapato normal y corriente. Aquí hay información fina, hay información motriz que me proporcione... No, eso es esto. ¿Vale? Realmente no me está proporcionando... Este es el bloque. Esto es un bloque, esto es un taco. Realmente no me genera información de si hay más presión por la parte de dentro del pie, por la parte de fuera, si yo piso por delante, si yo piso por detrás. Porque al fin y al cabo es un reparto sobre la estructura que yo me he puesto, ¿vale? Una zapatilla de correr, ¿vale? Me da un poquito más de información, porque el tejido es mucho más elástico, porque las densidades del material que se utiliza son diferentes, son un poquito más anatómicos, pero tampoco me proporciona una información fina, y mi dedo gordo está totalmente a por uvas. Y ya si utilizo zapatillas que sí que me ayudan a repartir, o sea, a que realmente mi pie sienta un poquito más, zapatillas con menos drop, con menos amortiguación, los que se llaman las Vivo Barefoot, etcétera, etcétera, sigo recibiendo algo más de información, pero realmente no estoy pudiendo sentir toda la información que me proporciona mi pie, ¿de acuerdo? Con lo cual lo que tenemos que entender es que cuando yo utilizo una zapatilla, sea la que sea, antes de depositar sobre la zapatilla la responsabilidad de la amortiguación, la propulsión, etcétera, etcétera, lo que tengo que hacer es que aparte de eso mi pie esté sano, ¿ok? ¿Y qué ocurre cuando yo corro con esa privación sensorial? Claro, porque hemos dicho, sí, claro, todo lo que tú quieras, pero es que todos vamos en zapatillas, no vamos a ir descalzos a correr, puede ser, pero vamos, te van a mirar un poco raro, casi seguro, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? ¿Os acordáis de la gráfica de cuando corríamos? ¿Cómo era? Que era una única gráfica con un único punto de apoyo más o menos homogéneo en el tiempo. ¿Qué es lo que ocurre? Que cuando nosotros tenemos un mecanismo externo que hace nuestra labor de amortiguar, ¿qué es lo que me está habilitando? Me está habilitando el que yo pueda utilizar ¿qué? Jesús, que esto lo estuvimos hablando el otro día. Esto de aquí es exactamente algo parecido a lo que hacemos cuando camino. Yo cuando camino tenía un pico de presión, bajada de presión, subida de presión, ¿vale? Y eso me estaba generando esos dos apoyos. Pues esto, en cierta medida es lo mismo, es primer pico de presión y ¡pum! Lo que pasa es que evidentemente la fuerza que yo ejecuto cuando yo me propulso es muchísimo mayor. Vale. Esta energía de aquí, este punto de apoyo, ¿qué pensáis que pasa con él? Desaparece, se va del tiempo... Pues eso es fuerza, ¿no? Eso es una energía que al fin y al cabo... ¿Se reutiliza? Se lo lleva a la rodilla. Ojalá. ¿Vale?
Cuando yo hago esto, ¿vale? Yo voy corriendo y hago esto, pum, ¿vale? ¿Dónde está mi cuerpo y dónde está el punto de fuerza? ¿Vale? Está delante mío, ¿vale? Hay un vector de fuerza, hay un vector que va desde el punto de apoyo en la misma dirección y en sentido contrario. Claro, yo impulso al suelo y el suelo dice, yo soy más fuerte, y te devuelve la fuerza, ¿vale? ¿Y te devuelve hacia dónde? ¿Hacia arriba? ¿Hacia adelante? No, hacia aquí. O sea, encima es un vector de fuerza en sentido contrario al sentido de la marcha, ¿vale? Con lo cual, para empezar, sumar no suma, ¿vale? Pero claro, bueno, siempre, aunque no sume, bueno, que no me entorpezca. Claro, no me entorpece siempre y cuando yo soy capaz de o asimilar o disipar esa energía. ¿La disipamos? Ni de coña, ¿vale? Esa no la comemos con patatas. ¿Quién se lo come? ¿Ahí el tobillo está amortiguando? No, pues ya me he quitado la parte del antepié y el retropié, ¿vale? ¿La tibia amortigua? La tibia es un palo, ¿vale? ¿La rodilla amortigua? Sí. Ojo, la rodilla como estructura, es decir, tibia, menisco, peroné, fémur. ¿Esto amortigua? Muy poquito, algo. ¿Qué es lo que amortigua al fin y al cabo? Esto, ¿vale? Y cuádriceps y esto. Mi tensor de la fascia lata, glúteo medio, piramidal, etcétera, etcétera, etcétera. Claro, si multiplicamos esto por 160, 170 zancadas por minuto por todos los días, que al fin y al cabo tienes unas estructuras como son el cuádriceps, que más o menos sí que está fuerte y se puede comer, de hecho, de los cuádriceps, o la carrera esta era de bajada y tengo los cuádriceps reventados, claro, porque están comiendo más curro de lo habitual. Pero ¿dónde viene el problema? Cuando empieza a trabajar musculatura que es de este tamaño, ¿vale? ¿Todos sabéis lo que es el tensor de la fascia lata? Es un musculito que está, esto de aquí, esto es el tensor de la fascia lata. Esto es un músculo de este tamaño. Es un músculo de este tamaño que tiene una capacidad de estabilizar, no ni de mover, ni de absorber una fuerza que no tiene que absorber. ¿Qué le ocurre al tensor de la fascia lata? Que tiene por aquí un ligamentito que viene a la rodilla, que lo que hace es que si esto se contrae, rota la tibia y de repente, es que tengo como una aguja metida dentro de la rodilla, yo creo que me he roto el menisco. Porque la sensación es de, me he roto el menisco. Vamos, es un síndrome de iliotibial. Y es esto de aquí, ¿de acuerdo? No siempre es por eso, pero muchas veces es por eso. Si habéis ido algún día al fisioterapeuta que os pone agujas, tú vas con dolor de rodilla y ¿dónde te metes las agujas? Pues desde aquí hasta aquí empieza glúteo, tensor de la fascia lata, piramidal, etcétera, etcétera. ¿Qué está haciendo? Liberar la zona que está afectando a la rodilla, ¿okay? Y luego, claro, que encima tú lo que haces aquí es freno y lo que toca. Pero pues hay que acelerar, ¿vale? Si nosotros nos damos cuenta y veis algún vídeo de alguna carrera, ahora veremos, lo que ocurre es que al principio todos corremos de revista, ¿vale? Y ves las fotos de los últimos kilómetros y dices, madre mía, ¿qué es lo que ha ocurrido? Que estamos dejando de ser capaces de asimilar esa falta de habilidad de nuestros pies por pura fatiga, ¿vale? Yo he visto fotos mías de carreras de los 10 primeros kilómetros y de eso ni tan mal, y ves las últimas y dices, madre mía, ¿vale? ¿Por qué? Porque realmente los mecanismos que utilizamos no son mecanismos innatos, o sea, no son mecanismos que nosotros hayamos tenido la habilidad de desarrollar, sino que nos lo estamos comiendo por nuestra forma física. ¿Qué pasa? Que la forma física, cuando te pilla o más sobreentrenado o te pilla fatigado, empieza a fallar, y es donde empiezan las lesiones, ¿de acuerdo? Entonces, si nosotros analizásemos desde el punto de vista más gráfico este tipo de técnica, veríamos que evidentemente dista mucho el centro de gravedad, ¿vale? Nosotros tendríamos nuestro centro de gravedad, que en teoría es la línea que pasa por nuestro calcáneo, ¿vale? por nuestro maleolo, cadera y pasaría por la mitad de nuestro cráneo, ¿vale? Este sería nuestro centro de gravedad. El problema que tenemos, que yo cuando piso por delante de mi centro de gravedad, lo que decíamos, viene una fuerza en sentido contrario. ¿Eso qué es lo que hace? Que genera tensión. No genera amortiguación en el tobillo, no genera amortiguación en la rodilla y al fin y al cabo lo que se está llevando todo el curro es en la cadera. ¿Eso qué genera? Que el cerebro dice, si yo tengo un mecanismo en el pie que me amortigua, el cerebro desconecta. Y cuando desconecta es que desconecta todos los mecanismos inherentes para el mantenimiento del equilibrio. Entonces ya estamos supeditados a nuestra fuerza. Cuando la fuerza falla, los mecanismos de amortiguación, los mecanismos de equilibrio, los mecanismos de propiocepción desaparecen, ¿de acuerdo? Y lo que generamos es una inhibición. Por eso muchas veces nos lesionamos en las semanas que estamos más cargados, en las semanas en las que hemos dormido peor, en las semanas en las que... Porque realmente cuando dependemos de nuestra fuerza, cuando la fuerza se acaba, es donde vienen los problemas. En cambio, si yo soy medianamente capaz de buscar un punto de apoyo más adecuado y una eficiencia en la carrera, lo que intento es que la línea de fuerza va en consonancia con el equilibrio, o sea, con la línea de gravedad. ¿Eso qué hace? Que yo amortiguo con el tobillo,
minimizo la amortiguación con la rodilla, minimizo la amortiguación con la cadera y sobre todo lo que genero es un proceso de retroalimentación, es decir, esto no me está generando estrés porque estoy utilizando mis mecanismos innatos de equilibrio. Si lo queréis ver ya de forma más mega gráfica, ¿vale? Esto sería lo que ocurre realmente. Aquí vemos cómo se talona, ¿vale? La zona del medio pie y toda la zona de la propulsión. Y aquí directamente aterrizaríamos con el antepié, apoyo del medio pie y la propulsión. ¿De acuerdo? Que sería lo que nosotros tendríamos que buscar. Si nosotros analizásemos el apoyo, muchas veces pensamos, no, hay que correr de puntillas, tal, no, porque el talón no puede tocar el suelo. No, negativo. Si yo lo que quiero, si cuando yo corro, es abordo con el antepié, apoyo con el medio pie, pero es que el calcáneo tiene que contactar. Otra cosa es que yo contacte primero con el calcáneo. Este es el problema. Pero cuando yo soy capaz de apoyar con el antepié y el medio pie, lo que hago es que al apoyar el calcáneo, ¿veis lo que le pasa a mi pie? Fijaos, ¿qué le pasa al pie? ¿Qué es lo que hace? Se expande. Y al fin y al cabo lo que estoy haciendo, y estoy apoyando el calcáneo, al final estoy apoyando el huesecillo. Lo que estoy haciendo es disipar. Lo que hago es que se expande y disipamos energía. Si yo hago esto, ¿qué le pasa a mi pie? Sigue siendo una estructura rígida. Sigue siendo una estructura que esto está haciendo que sí, seguramente mi fascia disipe algo de energía, pero aquí que se lo está llevando todo, ¿quién es? El tendón de Aquiles y evidentemente por consecuencia el gemelo, ¿de acuerdo? Por eso muchas veces cuando veis a gente que corre muy de puntillas, dices, mira que bien corre ese tío, 100 metros. Y si corre más, al fin y al cabo es donde vienen los problemas, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque vuelve a ser dependiente de su fuerza. En el momento en el que le falle la fuerza, en el momento en el que se deshidrate, etcétera, etcétera, tenemos el día armado, ¿de acuerdo? Con lo cual, una buena pisada tiene que implicar todos los mecanismos del pie. Me decías antes, la gente que tiene pies planos, ¿vale? Hay dos tipos de pie plano, ¿vale? Un pie plano, en el cual tienes inhibido totalmente la musculatura que tira del arco plantar hacia arriba, o los pies planos que tenemos la mayor parte de nosotros, que es pie plano porque no hemos trabajado la musculatura que levanta el arco plantar. Lo veremos ahora, es el tibial posterior. El tibial posterior, que es ese que te mete las agujas por aquí y dices tú, ¿pero qué me estás haciendo? Vale, el tibial posterior es un musculito que hace este gesto. Subiría, digamos, a ver si me sale, ahí, subiría el arco plantar, sube esto hacia arriba. ¿Qué es lo que hacemos la mayor parte de nosotros para subir el arco plantar? Con los dedos. ¿Seguro? Plantillas. ¿Qué ocurre con la plantilla? ¿Viene mal? No viene mal, pero entrena tu pie. O sea, si vas a poner plantilla me parece bien, pero no sigas haciendo de tu pie un pie ciego. Ponte plantillas con un pie activo, ¿vale? Seguramente será muchísimo más eficiente y en algún momento es muy probable que hasta no necesites plantillas. ¿De acuerdo? ¿Está aquí todo bien? Sé que es un tema un poco rocoso, pero es importante que lo tengamos en cuenta. ¿Y los pies cabos? Los pies cabos te refieres a los que tienen demasiado... Hay ejercicios ahora que veremos para flexibilizar eso, porque claro, tan malo es no tener tono como tener demasiado, porque si tienes demasiado tono, al fin y al cabo, pues bueno, siempre no disipas esa energía y al fin y al cabo se lo acaba llenando todo el... Ahora veremos los ejercicios que os voy a En ese mandar. caso, o sea, yo llevo plantillas porque siempre yo tengo el pie muy cabo y siempre me han dicho que como creo que la fascia plantar abrirla demasiado, pues es cuando me ha producido siempre la fascitis. Yo te digo que en cualquier caso, aunque sigas utilizando plantillas, que de hecho no deberías dejar de utilizarla, sí que hagas ejercicios para mejorar eso, ¿vale? Porque, bueno, siempre buscamos siempre mejoras externas, pero de serie el ser humano no venía ni con zapatillas, ni con plantillas, y seguro que corría, estoy casi seguro, ¿vale? Por eso lo que tenemos que hacer es despertar ese tipo de mecanismos inherentes a nosotros. Para que veáis que esto no son solo gráficas, ¿vale? La foto no es de demasiado buena calidad, pero bueno, este es Griggs Alexander y este es Tim O'Donnell en Hawái, ¿vale? Si analizásemos en ambos casos mismo momento de carrera, misma velocidad, mismo momento de zancada, uno gana, otro no, ¿vale? Para que os hagáis una idea. De hecho, este no hizo ni segundo, para que os hagáis una idea. Este es uno de los mejores corredores que ha habido en la historia del triatlón, que es Griggs Alexander. O sea, le veis corriendo, la gente habla de Patrick Lance, etcétera, etcétera, pero vamos, como Griggs Alexander, pocos corrían. Fijaos su centro de gravedad y fijaos cómo está abordando su punto de apoyo, ¿vale? Prácticamente a la altura de su centro de gravedad. Fijaos aquí dónde está. Claro, aquí la energía más o menos no hay más que verla desde el punto de vista de relajación de uno y otro. O sea, uno parece que va haciendo el rodaje tranquilito del sábado por la mañana y este que va haciendo miles a muerte en la pista. ¿De acuerdo? Fijaos la colocación del cuerpo, la propulsión y fijaos, en este caso, totalmente diferente. ¿Qué ocurre? Que este necesita mucho más recursos musculares para poder correr a la misma velocidad que el otro. Y aquí ya no hablamos de lesión, hablamos de cómo asimilar ese tipo de fuerzas. ¿Okay? Entonces, ¿qué?
corremos descalzo, nos compramos unas alpargatas, nos vamos a Kenia a correr con Kichoge y Mofara y todos estos, ¿o qué hacemos? ¿Sí? No estaría mal, ¿verdad? No estaría mal. Estamos nada. Correr a 2000 y pico metros, no sé si me apetece, pero... Vale, pero lo que tenemos que hacer sobre todo es entender de dónde vienen muchos de los problemas que tenemos socializados, ¿vale? Esto es lo que nosotros llamamos un pie habitual. Si nosotros ahora mismo os diese una hoja y todos dibujadme un pie, todos dibujaríais un pie así como un rectángulo, ¿de acuerdo? El dedo gordo un poquito más grande, el resto de los dedos, tal, pero sería como un rectángulo. Cuando realmente un pie biológicamente sano tiene forma de V, es decir, más estrechito por detrás y mucho más ancho por la parte de los dedos. Teniendo en cuenta que además el dedo pulgar lo que generaría sería una separación del resto de los dedos para generar mayor estabilidad. Si es que al fin y al cabo lo que buscamos es como un pato, o sea, es tener la mayor cantidad de apoyo posible, ¿vale? ¿Quién ha visto algún pie así últimamente? Yo a veces en la piscina voy viendo a la gente y digo, oh, tío, mira qué dedo gordo tienes, qué guapo. Y me viene como diciendo de... eres rarito, ¿no? Así que... ¿vale? ¿Por qué? Porque realmente estamos muy acostumbrados a utilizar un determinado tipo de calzado que nos comprime los pies, ¿ok? Si veis algún así le hacéis una foto y ya, se lía como... No, pero tengo ganas de quitarme calcetín a mí. No, sí, no, luego aquí no vamos a pelotar todo, así que... Entonces, ¿qué es lo que tenemos que intentar? No es ahora mañana todos pisando debajo del cuerpo, no, hay una transición que afortunadamente las zapatillas cada vez más nos van a ayudar más a poder hacer esa transición, ¿vale? ¿De qué se basa? Pues buscar del hecho de dar zancadas ultra mega largas, de talonar, oye, poco a poco ir reduciendo esa distancia del punto de apoyo con mi centro de gravedad. Hombre, si soy capaz de poner el pie justo debajo de mi centro de gravedad cuando yo corro, ya, enhorabuena porque a mí todavía no me sale, ¿vale? Pero sí que es cierto que podemos ir cambiando poco a poco esa gráfica. Por norma general, ¿de qué depende el hecho de que nosotros mejoremos nuestra habilidad corriendo? ¿Sabéis de qué depende? ¿De Carlos Arnaz? También. Depende de muchos factores, ¿vale? Y los más importantes es lo primero, la funcionalidad del pie. Es decir, si yo intento no talonar sin tener mi pie sano, es muy probable que acabe, de hecho, algunos días que hemos hecho ejercicios de técnica, nos hemos quitado las zapatillas, hemos hecho 3 ejercicios de mierda y al día siguiente era como de, y lo primero de, me cago en la leche, ¿qué le hemos hecho? Le hemos dado un mensaje y el cuerpo está diciendo, hostia, ¿cómo ha asimilo yo este mensaje? Si yo realmente quiero hacer esto en una maratón, o en una media maratón, o en un Ironman, que no voy a ser capaz de hacerlo, porque todavía no tenemos funcionalidad en el pie. Entonces, esos son los primeros aspectos que tenemos que hacer, devolverle los ojos a nuestros pies. Por otro lado, una buena elección del calzado, y es aquí donde hay muchísima controversia, y aquí donde podremos debatir, comentar, y ya que cada uno me dé su opinión. Yo os voy a dar la mía, ¿de acuerdo? De hecho, me he traído aquí unas cuantas zapatillas, y podremos hablar sobre ellas. Mejorar la movilidad articular general. Pensad que por muy eficiente que tengamos el pie, por muy buen calzado que elijamos, por muy bien entrenados que estemos, llegará un momento en que estemos fatigados, ¿vale? Y es muy probable que no actúen mis mecanismos de amortiguación inherentes y tendré que tirar del resto del cuerpo. Si el resto del cuerpo está rígido, al final eso es sobrecarga que se va a el mecanismo. Y cuando hablo de movilidad, hablo de hombros, hablo de caja torácica, hablo de cadera, hablo de pelvis, etc. Luego aspectos técnicos que tendremos que analizar como fundamentales, que son, como digo yo, qué tengo que ejecutar yo cuando yo salga a correr, o sea, realmente. Muchas veces pensamos, sí, he visto unos ejercicios en YouTube que son la pera limonera, pues hacemos alguna vez, muy pocas, pero corremos todas las semanas y damos muchas zancadas. Bueno, vamos a intentar pensar en esos aspectos técnicos que yo puedo ejecutar en esas zancadas. Entonces, ¿de qué se tiene que basar la funcionalidad de mi pie? Bueno, pues sobre todo en que todas las estructuras funcionen. ¿Cuáles son las estructuras básicas del pie? Lo primero, movilidad de tobillo, ¿vale? Fundamental. Movilidad de la fascia del pie y movilidad de los dedos. Si os pregunto, ¿sois capaces de mover los dedos de los pies? ¿Sí? Así. Y ahora digo, ¿sois capaces de separarlos? ¿Todos? Separarlos, así. Ni de coña, ¿vale? Pero es que si os digo, venga, va a ser algo más fácil. Funcionalidad del tobillo. Digo, apoya el talón, lleva el pie todo adelante que puedas. Y haces, ya. Yo como, sí, no, Carlos, que no doy más. No doy más. O, haz una sentadilla. Y dice, no bajo más. Y no bajas más porque la rodilla la puedes subir hasta arriba. Eso significa que la cadera no es de piedra. ¿Por qué cuando yo estoy aquí no soy capaz de bajar más? ¿Por mi cadera? No puedo bajar más por mis tobillos. ¿De acuerdo? Porque tenemos muy poca movilidad de tobillo. Y veremos que hay una serie de ejercicios que son fundamentales para que nosotros mejoremos. Bien, lo que os decía, si yo me hiciese una escala de presiones, ¿de acuerdo? Descalzo, con un pie sano tendría que tener esta forma, ¿vale?
Con zapatillas suele ser así, o sea, mi punto de comparación. Pues bien, esto sería un pie poco sano y esto sería un pie sano. ¿Cómo noto yo que no lo estoy haciendo bien? Cuando luego hagamos un ejercicio que es la sentadilla, ¿vale? Veréis que nos venimos abajo y que la mayor parte hacemos nosotros hacemos así. Y no vamos para atrás. Y vuelves a intentarlo. Bajas y ves que te haces los dedos de los pies. ¿Por qué? Porque mi dedo pulgar está por uvas, ¿de acuerdo? Porque no soy capaz de repartir la tensión de todo mi cuerpo sobre toda la estructura del pie. Porque no tengo movilidad, porque no soy capaz de crear la línea de palancas adecuada. ¿Okay? Y a este respecto tiene mucho que ver el tibial posterior, ¿de acuerdo? Porque el tibial posterior es el que me va a ayudar sobre todo a mejorar ese arco plantar, tanto en la tensión como en la relajación del arco plantar, ¿vale? Para que os hagáis una idea, el tibial posterior viene más o menos a la altura del dedo gordo, pasaría por aquí debajo, por detrás del malleolo y subiría hasta la tibia. Para que os hagáis una idea, sube hasta aquí arriba. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que suele ocurrir? Que, ¿cómo lo estiro? O sea, ¿cómo lo trabajo? Porque realmente tú, si yo te digo, estira un cuádriceps, estira un isquio, pero digo, estira el tibial posterior. Lo hacemos putas, ¿vale? Entonces, os he puesto aquí un ejercicio que es con una cuñita. Esto lo podéis hacer perfectamente con una pequeña tablita, metéis un libro debajo y el objetivo sería, cuando yo estoy en eversión, que se llama con el pie metido hacia adentro, o sea que sería este gesto, ¿vale? Buscar, levantar mi arco plantar, ¿de acuerdo? Yo lo que hago es que lo tenso y lo relajo, lo tenso y lo relajo. ¿Eso que me va a permitir? Que mi arco empiece a estar mucho más móvil. Para los que tenéis mucha rigidez del arco plantar, el meterle esa tensión hacia adentro, al fin y al cabo, es llevarle justo al gesto contrario. ¿Vale? Y los que no tenemos arco plantar, que me incluyo, ¿vale? Lo que estamos haciendo es estimularlo, ¿vale? Fundamental el trabajo del tibial posterior. Ejercicios fundamentales que tenemos que tener en cuenta. Estos os los voy a pasar todos, para que los vean. Tranquilos a los fetichistas. Mi pie es un pie humano tradicional, sometido a zapatos, zapatillas, etcétera, etcétera. ¿Vale? ¿Qué significa? ¿Que yo no puedo correr? Lo dudo, ¿vale? Pero aún así yo puedo separar mis dedos de los pies, ¿de acuerdo? Tengo que ser capaz de disociarlos, de poder bajar. Fijaos, además a mí me cuesta sensiblemente, ¿vale? Isa lo hace muy bien también, ¿vale? Intentar separar, bajar unos y bajar otros, ¿vale? Separarlos, ¿vale? Ser capaces de tener movilidad en los dedos, que el resto de los dedos seamos capaces de poder movilizarlos, ¿vale? Esto, los primeros días, duele, y duele que te cagas, pero te digo que al día siguiente dices, me he fracturado algo, ¿vale? Yo os recomiendo que en cuanto hagáis estos ejercicios 3-4 veces, cuando digo 3-4 veces es, los hago el lunes, los hago el viernes, los hago el lunes, los hago el viernes, ves que la semana siguiente haces esto y dices, ostras, pues si ya, los primeros días es así. Así te quedas, ¿Por qué? ¿Qué estamos haciendo? Si yo tengo esto y esto no sube, ¿vale? Si yo no soy capaz de subir este dedo, ¿vale? Estoy teniendo un problema de rigidez a nivel estructural. Bueno, lo sabes siempre. Si aquí tengo 1, 2, 3 huesos, aquí otro y aquí otro, y esto se comporta como un único hueso, ¿se disipa energía? Una mierda, ¿vale? Entonces, fundamental, estos ejercicios de los pies, ¿de acuerdo? No son los míos, como puedes haber vídeo comprobar, que no los tengo tan rositas, ¿vale? Pero el ser capaces de trabajar de forma aislada el dedo pulgar, trabajar el resto de forma aislada, ser capaces de estimular, separar los dedos del pie. Ahora, ¿habéis visto lo que usan muchas chicas para hacerse la pedicura? Bueno, chicas, no, chicos, ¿vale? No quiero aquí señalar. Para separar los dedos, bueno, pues eso nos puede ayudar a estimular el separar nuestros dedos de los pies, ¿de acuerdo? Este ejercicio, este es cojonudo, ¿vale? Con la goma esta de los pimientos, o sea, de los espárragos, trigueros, eso y tal, pues igual, intentar estimular, separar nuestro dedo pulgar. Trabajar con un Theraband, ¿vale? Estirarnos los dedos y intentar llevar el Theraband para abajo. Con una pelota de tenis, con una botella de plástico congelada, etc. Todo este tipo de ejercicios lo que nos va a ayudar es a movilizar el pie. Y estos de aquí abajo, estos son súper importantes, que es para trabajar toda la múscula anterior y posterior. Y es buscar esto, ¿vale? Esto hay gente que yo le veo y hace así. Y no da más, no da más, ¿de acuerdo? Aquí lo que estamos haciendo es estimular y movilizar toda la musculatura del pie, ¿vale? Y luego, mismo gesto, buscando ahí. ¿De acuerdo? Fundamental hacer estos estiramientos.
Yo en casa, cuando hago trabajo de pesas o tal, caliento descalzo y demás, y sí que es cierto que es lo típico de, venga, tengo poco tiempo, pero por lo menos movilizad, este ejercicio lo hacemos muchas veces, movilizad vuestro tobillo, trabajar descalzo, ¿vale? Eso es fundamental para que poco a poco vayamos teniendo un pie sano. Vale, ya tengo un pie sano, soy capaz de hacer gestos que antes no era capaz de hacer, soy capaz de dominar mi arco plantar, soy capaz de separar los dedos, tengo mucha más movilidad, noto que además, oye, mi pie es mucho más estable, etcétera, etcétera, y me voy a comprar unas zapatillas. ¿Qué tengo que tener en cuenta cuando me compro unas zapatillas? ¿O qué función debe cumplir una zapatilla? Tengo más geles, ¿eh? Molar. ¿El qué? Molar. Molar. ¿Para qué es una zapatilla, Alfredo? Vale. Tiene que tener un cierto componente de amortiguación, ¿vale? Te lo compro. Pero no tiene que ser mi principal mecanismo de amortiguación, porque ahí es donde la lío, ¿vale? Porque si no, empiezo a inhibir. Pero yo puedo tener una zapatilla con mucha amortiguación, pero yo aparte he trabajado la salud de mi pie, ¿vale? Vale, que amortigue. Más. Depende de lo que quieras, a qué velocidades quieras correr. No te lo compro. Pensé que lo traíais hablado de casa. No te lo compro. Si esta mañana se acercaba al poco el pollo, quita, no mires. Es como los espectáculos de mago, ¿no? Que siempre hay uno metido en- Ganar la parte por ahí. Más, solamente amortiguación. Aislamiento térmico puede ser. Ya, una zapatilla que te... No. Hablando de montaña, hablando de tal, Cero trasero. que siempre claro. A ver, por norma general es aislamiento con el entorno, es decir, que por mucho que tengas un pie sano, no somos raña y no solemos correr descalzo, entonces que generalmente me genera un aislamiento con el entorno, temperatura, rugosidad, objetos punzantes, etcétera, etcétera. Y luego hay un tercero importante y es adherencia, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque por mucho que la planta del pie tenga su funcionalidad, necesitamos una cierta tracción, ¿vale? Entonces serían esos tres puntos: amortiguación, adherencia y aislamiento, ¿de acuerdo? ¿Sabéis hacia qué tendencia han ido hoy por hoy las zapatillas? La motivación es el full ahora. ¿Eh? La motivación es lo que más están atacando. A lo que más se están hablando. Yo creo que el drop, ¿no? También. Ahí está, ¿vale? Y hay que diferenciar dos puntos. Una cosa es el drop, todo el mundo sabe lo que es el drop, ¿vale? Drop es la diferencia que hay desde donde tú apoyas el pie en la parte de adelante hasta el suelo, hasta donde apoyas el pie en la parte de atrás y el suelo, ¿vale? Pues tener esto en la parte de atrás y esto en la parte de adelante, ¿vale? Pues la diferencia sería esto de ahí, ¿de acuerdo? Para que os hagáis una idea, casi todas las zapatillas, cuando quieren protegernos mucho, tienen drops muy altos, 12, 13, 14, 15 milímetros. ¿Qué es lo que hace el drop al fin y al cabo? Es esto, ¿vale? Es levantarme el talón, básicamente. Cuando a mí me levantan el talón, ¿qué me están haciendo? Ampliar o reducir mi movilidad de tobillo. Vale, me están facilitando que pueda mover el tobillo en unos rangos de movimiento en el que habitualmente no soy capaz de mover, ¿de acuerdo? Ponte de pie, por favor. Haz una sentadilla. Está lesionado, ¿eh? No abuses. Vale, pues no vamos nada mal. Álvaro, a ver. Haz una sentadilla. No, normal. Vale, ok. Levanta los talones y ponte ahí. Baja ahora. Baja más, que puedo bajar más. ¿Qué le ha pasado? ¿Se le ha ampliado el amplitud de tobillo así por arte de magia? No, lo que le hemos hecho, o sea, le hemos regalado 40 grados de ángulo de tobillo. Vale, pero su tobillo ¿cómo está todavía? O sea, tobillo ¿cómo es? Rígido. Pero le estamos regalando movilidad de tobillo, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? Que le estamos habilitando para que haga cosas que su tobillo no sería capaz de hacer por sí solo. ¿Qué ocurre? Que eso luego inhibe una estructura, pero como puedes seguir haciéndolo, porque la zapatilla te permite hacerlo, al fin y al cabo seguramente tu rodilla, tu cadera se esté llevando parte de esa movilidad, ¿vale? Por eso es importante y se le ha atacado tanto al drop, porque al fin y al cabo lo que estás haciendo con el drop es esto, ¿vale? Es subir el talón. Cuando yo hago esto, mi gemelo ¿cómo está? ¿Más extendido o más contraído? Más contraído, o sea que encima tienes menos movilidad y más tensión. ¿Vale? Y de hecho, ahora voy a hacer una reflexión de mucha gente. ¿Alguno tiene zapatillas de entrenar y de competir? ¿Qué drop tienen las de entrenar y qué drop tienen las de competir? Entrenar... Como 12 y estas son 5 o algo. 5. De O sea, y entrenar- entrenas con las de 12 y compites con las de 5. O series con las de... Vale. Ahora, en porcentaje, ¿cuánto usas las de 12 y cuánto usas las de 5? Vale, vale, vale. 10, 90, 20, 80. O sea, tienes acostumbrado a tu cuerpo
a tener el gemelo así, y de repente dice, no, pero el día de la competición quiero que hagas así. ¿Vale? O el día de series, que encima es intenso, tal, quiero que hagas así. Ese es el problema, ¿vale? Que le estamos dando al cuerpo diferentes mensajes. Si quieres tener unas zapatillas para competir y otras para entrenar, que sean del mismo drop, las dos, y las de entrenar con más amortiguación, porque yo puedo tener un drop 0 y un tacho así de amortiguación debajo, ¿vale? Si tu preocupación es la amortiguación, perfecto. Utiliza la misma longitud de gemelo, dale a tu cuerpo la misma amplitud de tobillo, y si quieres protegerte más entrenando, utiliza mismo drop con más amortiguación y mismo drop con menos amortiguación para competir, ¿vale? Por eso, cuando nosotros hablamos de hacia qué tendencia han ido las zapatillas, sobre todo a lo que han ido es a estimular que corramos de antepié, ¿vale? Que realmente utilicemos la primera parte la parte delantera del pie para correr. ¿Eso dónde nos lleva? Pues nos lleva a que, por ejemplo, la gente que corre rápido, todo el mundo utiliza zapatillas que prácticamente el talón ni existe, ¿de acuerdo? ¿Alguien nunca ha visto unas zapatillas de clavos? ¿Todo el mundo las ha visto? Zapatillas que te clavo. Bueno, esto es lo menos que se da por el precio de una zapatilla de clavo, pero es que las mías estaban peor todavía. Zapatillas de clavos. ¿Podrías talonar con eso? Ni de coña. Y dirán, no, bueno, pues eso se usa para sprintar. Bueno, y para 1500, y para 800, y crosses, etcétera, etcétera, ¿vale? ¿Qué es lo que hacen esas zapatillas? Que sí o sí te están estimulando el apoyo del pie. ¿Qué ocurre si no estás entrenado y no tienes el pie hábil, si no tienes tu tobillo fuerte, tu musculatura del pie fuerte, corres un cross con una zapatilla de clavo y allá siempre tienes agujetas en sitios que ni sabías, ¿de acuerdo? Porque has estimulado zonas diferentes. ¿Hacia dónde van las zapatillas de nuevo también? Pues encontramos cosas como esta, y cada vez más, ¿eh? ¿Vale? ¿Qué opináis de esto? Muy arriesgado, pero mola mucho, ¿vale? Yo jamás en mi vida correría con esto, pero a lo mejor caminar, estar en casa, etcétera, etcétera, no lo vería nada descabellado, ¿vale? De hecho, veréis que una de las mejores estrategias para mejorar mi pie es tener una zapatilla con poco drop, una zapatilla que me libere el pie el mayor número de horas al día. Es decir, quizá no me tengo que volver loco con las zapatillas de entrenar y competir, a lo mejor lo que tengo que mirar son los zapatos con los que voy a trabajar, que son los que tienen un drop 15, un tacón, la punta levantada, ¿no lo veis? Hay que planteárselo así, ¿de acuerdo? También encontramos este tipo de zapatillas. Las Newton son de las primeras que empezaron a trabajar, si os fijáis aquí abajo, en la suela, tenían un taquito de goma, que lo que buscaban... Pero te quiero igual, cariño. Pues llevo sin usarlas. ¿Vale? Que llevo mucho sin usarlas. Utilizan este pequeño taquito que lo que buscaban era estimular esa zona de pie. Claro, al fin y al cabo es tocar primero con eso y luego bajas con el talón. O sea, siempre correr con esto hay que echarle narices. Este ha sido el otro día que yo te digo una cosa. Biológicamente hablando, estas zapatillas son la pera limonera. Eso sí, yo no sé el índice de éxito que tendrán, porque realmente no es que no te permitan talonar, que si talonas te matas. ¿De acuerdo? Pero viéndolo desde el punto de vista objetivo, ¿vale? Vamos a pensar que todos tenemos unos pies sanísimos, llevamos por la vida corriendo descalzos, etcétera, etcétera. No está mal pensado ni muchísimo menos, ¿eh? Al fin y al cabo lo que está estimulando es dar amortiguación al punto de apoyo. Si todos corriésemos ahora descalzos, ¿vale? Todavía cuando hicimos los ejercicios descalzos, todos corríamos de pie. Todos. Al fin y al cabo hacíamos esto. Y el talón prácticamente ni apoyaba, ¿vale? Aquí me parece excesivo, ¿vale? Pero bueno, no sé, siempre que sus razones tendrán, ¿eh? Yo, por ejemplo, esa zapatilla cuando la vi, yo creo que esa zapatilla para un 5.000. entrenamiento rápido, pero tú una maratón no te da, porque es lo que dices, cuando te fatigas, te falta consistencia. Ese es el rollo, ¿vale? Y luego, yo el otro día vi corriendo a gente con sandalias. Esto se vende, Correr maratón. esto se vende. Pero yo os pregunto, le dice, ¡ah, qué loco está! Bueno, pues es capaz de correr descalzo 42 kilómetros. No sé si loco o menos loco, o más lesionado o menos lesionado, o todo lo que tú quieras, pero es capaz de correr una maratón prácticamente sin zapatilla. 90 pavos valen las sandalias estas, ¿eh? Son de la marca Vivo Barefoot, ¿de acuerdo? Y se venden, ¿eh? ¿Vale? Una zapatilla de estas, unas Nimbus, estas que son, pues ves que al final es drop 15, 16, amortiguación. ¿Qué te está permitiendo esa zapatilla? O sea, correr como te dé la gana. Bien, mal, talonar, sin ningún tipo de criterio. Permiten que gente que biológicamente no está preparada para correr, pueda correr. Y ese es el problema. O sea, tenemos que empezar con primero me habilito para correr y luego busco una zapatilla que aparte me ayude a amortiguar, que me ayude a tal, pero biológicamente yo tengo que ser capaz de correr. ¿Okay? Entonces, cuando elijáis una zapatilla, yo no sería muy agresivo. Lo que sí que intentaría
es que si yo estoy en un proceso de carrera, estoy en un proceso en el cual estoy trabajando mi movilidad del pie, estoy trabajando mi movilidad general, estoy haciendo ejercicios de técnica, etcétera, etcétera, iría buscando poco a poco un drop menor, ¿vale? ¿Hasta dónde? Hasta el punto en que vosotros os sintéis cómodos. Es decir, yo llevo 2 años que he pasado de drop 10 a drop 4, drop 5 y mis sensaciones son mejores. Porque ¿qué va a hacer? Que a medida que vamos bajando el drop, ¿vale? Estamos habilitando mucho más movilidad de tobillo, estimulamos mucho más el antepié. Lo que no puede ser es, vale, pues mañana me compro unas 0 drop. No, porque vas a liar. Pero seguramente si cambiáis 2-3 veces al año de zapatillas, buscad una zapatilla que cada vez os baje 2 milímetros. Y dentro de 3-4 meses cuando cambiéis zapatilla, 2 milímetros. Y dentro de 3-4 meses, 2 milímetros. Eso sería una buena estrategia para mejorar. Siempre y cuando vayáis haciendo los ejercicios para habilitar la capacidad innata de vuestro pie. Dime. ¿Disminuir el drop no va asociado a quitar un poquito de amortiguación? No tiene por qué. Hoy por hoy, por ejemplo, las ¿cómo se llaman estas zapatillas? No, las que lleva Soleta Castro, las... Hoka. En una amortiguación así. Y luego tienes zapatillas, como sea siempre, a mí me gusta correr con poca amortiguación, ¿vale? Con poca, pero a mí, a Carlos andar, ¿de acuerdo? Hay gente que a lo mejor necesita la sensación de amortiguación, que la amortiguación, repito, no es mala. El problema está en cuando privas totalmente de sensibilidad a tu pie, ese es el problema, ¿de acuerdo? ¿Qué ocurre? Que casi todas las zapatillas con poco drop van asociadas a poca amortiguación, ¿vale? Pero ahora tienes zapatillas de todo tipo y con unos tachos de amortiguación así. ¿Una persona pesada puede correr sin tanta amortiguación? Sí. Por usar siempre. Una persona pesada tendrá que habilitar su pie directamente proporcional a la cantidad de peso que tiene que sostener. Bueno. ¿Qué estamos acostumbrados a ver en el calzado habitual? Pues zapatillas que nos cierran un poquito los dedos, que nos levantan las puntas, que nos generan mucho drop. ¿Qué es lo que tenemos que buscar nosotros? Zapatillas que permitiesen bien el apoyo de todos los pies, que nos permitiesen una buena expansión de los dedos, que no tuviesen demasiado drop, ¿de acuerdo? Y la amortiguación, os repito, es algo muy individual, ¿de acuerdo? No viene el problema por la amortiguación de la zapatilla, porque además la amortiguación de la zapatilla es eventual. Antes o después colapsa porque se deteriora, ¿de acuerdo? Entonces en ese aspecto es más importante que analicéis vosotros el tema del drop y la movilidad del tobillo. ¿Okay? Entonces me diréis, ya claro, pero es que yo soy supinador, yo soy pronador, yo soy neutro, tal. ¿Qué opináis al respecto? ¿Tiene mucho que ver eso realmente con la salud de tu pie? Sí. Yo creo que más parámetros. Muchos más parámetros. Esto es cómo es morfológicamente tu cuerpo, ¿no? Donde si tienes un poquito más de arco, menos arco, etcétera, etcétera. Pero todos, sea supinador, neutro, pronador, necesitas un buen alux, necesitas buena movilidad, atención, necesitas que tu fascia lata sea móvil, necesitas movilidad de tobillo. Que luego tú utilices una zapatilla que esté un poco más reforzada por un sitio, que esté un poco más reforzada por otro. Bueno, es una cuestión económica, es una cuestión de cuánto más o cuánto menos te va a durar la zapatilla. ¿Vale? Pero poco más. ¿Vale? Pero poco más, porque realmente casi todos los parámetros que luego determinen tu eficiencia de carrera no va a ser la zapatilla, va a ser lo entrenado que tengas tú el pie, ¿de acuerdo? Así que en ese aspecto tampoco os volváis locos. Mi recomendación, que fueseis poco a poco, seáis supinadores o pronadores, tendiendo a una pisada neutra. O sea, unas zapatillas neutras toda la vida, que realmente, sobre todo para los rodajes en los que nos movemos nosotros, quizá a lo mejor si vais a hacer una maratón y sois demasiado pronadores, tal, buscad una zapatilla con un poquito de refuerzo. Un poquito de refuerzo me refiero a que cuando vas por el kilómetro 30, tus mecanismos musculares están fatigados, por mucho que has trabajado la técnica, te vas a fatigar. Yo uso una zapatilla con un pequeño refuerzo de pronación, ¿vale? Pero es mínimo, ¿vale? De hecho prácticamente ni se ve. Entonces, en ese aspecto son medidas preventivas, pero para el día a día, zapatilla neutra os valdría más que eso. Pasamos de la salud del pie a lo que sería movilidad articular, ¿vale? Y aquí es donde podemos testearnos, como ha podido ver Álvaro, lo hecho polvo que estamos, ¿de acuerdo? Cuando nosotros hacemos una sentadilla y no somos capaces de bajar hasta abajo del todo, ¿vale? O cuando estoy aquí abajo del todo me pasa esto, que me voy para atrás, eso es significativo de varias cosas, ¿vale? O que hay falta de movilidad de tobillo, o que hay falta de movilidad de rodilla, poco probable, o que hay falta de movilidad de cadera, muy probable, ¿de acuerdo? Casi todos los problemas que tenemos es a nivel de tobillo y a nivel de cadera. Problema que tenemos, que son nuestros dos principales mecanismos de amortiguación, ¿vale? Porque la rodilla, al fin y al cabo, tiene movilidad así, un poquito así y poco más. El tobillo, fija toda la movilidad que tiene, y la cadera, fija toda la movilidad que tiene. Entonces, ¿qué ocurre? Si yo tengo mis dos estructuras que teóricamente tienen que ser más móviles, están rígidas, ¿qué ocurre? Que las estructuras que tienen que estar rígidas empiezan a estar hipermóviles. Y es donde empiezan ya luego los problemas de condromalacias, tendinitis, etcétera, etcétera, que es el poplite, etc. Vale, entonces, muy importante, estos ejercicios que conmigo, si los habéis hecho alguna vez, van a hacerlos de forma frecuente.
Ejercicio súper chulo para mejorar todo esto, lo vais a tener también, que os lo vamos a pasar. Ejercicios que me van a ayudar a la mejora de mi movilidad de cadera, ¿vale? De mi caja torácica, ¿vale? Esto, bueno, como digo yo, esto es lo que ves en AliExpress y esto es lo que te llega a casa, ¿vale? Pues pasa lo mismo, ¿vale? O sea, ves el ejercicio, ¡oh, qué fácil! Empiezas a tener así, empiezas a ver fracturas por todos lados, ¿vale? Sentadilla, ¿vale? La básica, movilizando los brazos. Este ejercicio lo hacemos mucho en los días que venís a entrenar conmigo. Este lo hacemos los días que venimos a entrenar conmigo. Este lo hacemos, ¿vale? ¿Qué es lo que estamos intentando? Utilizar como parte de un calentamiento. O sea, nosotros lo podemos utilizar para activar nuestro cuerpo. Incluso antes de una sesión de carrera, ¿eh? Antes de correr. De hecho, luego cuando salgamos haremos los ejercicios y muchas veces empiezas a ver que no te podría decir qué tengo, pero me siento diferente, me siento más móvil. No tengo ese dolor de que cuando empiezas, Juan, a ti te pasa. Cuando empiezas a correr, ¿qué pasa? Duele por todos lados. En cambio, cuando tú eres capaz de activar tu cuerpo, de movilizarlo, de habilitar tus estructuras para recibir impactos, seguramente somos mucho más capaces de ser eficientes. ¿Esto qué deriva? En mejorar 4 estructuras básicas: tobillo, cadera, rodilla y caja torácica. ¿De acuerdo? Cuando hablo de caja torácica, es que se nos olvida que esto también interviene a la hora de correr, ¿okay? Si yo tengo rigidez aquí, es muy probable que yo esté generando rigidez en la parte de abajo. Y vamos a la parte divertida. ¿Cómo veis hasta aquí? ¿Sí? Tengo que hacer los ejercicios de los pies. ¿Qué aspectos técnicos pensáis que son relevantes a la hora de correr? Es decir, Carlos, yo quiero correr bien. ¿En qué me tengo que fijar? Ya he hecho mis ejercicios, ¿vale? Ya tengo una zapatilla, un drop 8, que me va de maravilla, soy capaz de mover todos los dedos, veo que ya soy capaz de hacer sentadillas, tengo movilidad de tobillo, me encuentro bien, o sea, realmente además hace mucho tiempo que no padezco de fascitis, se me han quitado los dolores que tenía a nivel de cadera, de rodilla, nada. ¿Qué tengo que hacer para correr bien? ¿Qué opináis? Yo creo que es lo que haces todas las semanas de la cadencia de la... Vale, cadencia. ¿Tú aquí te has dado gel? Sí, pero me cuesta. Pastillas. Más. Posición del cuerpo. Posición del cuerpo. Más. Posición del cuerpo. ¿Cómo recibe el pie, no? Apoyado con el metatarso. El apoyo. ¿Ayuda a la cámara? Más. Apoyo. Hemos dicho frecuencia. Hemos dicho relajación del cuerpo. Más. Propulsión. ¿El qué? La propulsión. Olé. Más. Levantar la piel y lanzarla. Me ha venido la gestión técnica últimamente. Los gestos de... Devuélveme el gel. Vale, realmente estos serían todos los aspectos importantes en la técnica. Joder, Carlos, si tengo que pensar en todo voy a morir. No, pues días, fijaos en uno, otros días, fijaos en otro. Y veréis, por ejemplo, nosotros estamos con la coña de pa. Vale, pues parece una chorrada, pero solamente el otro día cuando estuvimos haciendo los cambios y empezamos a dejar ese mensaje, eso queda aquí, ¿de acuerdo? Os voy a poner una cosita. Entonces, realmente es punto de apoyo que nosotros utilizamos. Este sería uno de los principales aspectos por dos cosas. Porque si mejoramos el punto de apoyo, es muy probable que todo lo demás mejore, ¿vale? La propulsión, ¿vale? La frecuencia de zancada y la relajación, ¿eh? ¿Qué ocurre? Cuando nosotros tenemos una buena propulsión y tenemos una buena frecuencia de zancada, lo más probable es que la amplitud sea interesante. ¿Qué ocurre? Que si nosotros empezamos a pensar primero en amplitud, ¿qué va a pasar? Que cuando yo quiera ampliar la zancada, ¿qué va a ocurrir? Es muy probable que yo haga este gesto. En cambio, si yo propulso, es muy probable que haga este otro y me permita caer antes. Por eso no tengo que pensar tanto en la longitud de zancada, tengo que pensar en la propulsión, ¿vale? De hecho, hay un gesto cuando vamos corriendo, yo digo muchas veces, empuja el suelo, siente el suelo, mantén una buena frecuencia, ¿de acuerdo? Algún día hemos hecho ejercicios de sprints y os pongo un ejemplo. Dice, vale, quiero que vayas más rápido, ¿vale? Pero no a base de dar más zancadas, sino de darlas más fuertes. Y os pongo el ejemplo de cuando vamos en bicicleta. Cuando vamos en bicicleta digo, vale, ve a 40 por hora a 85 pedaladas, ¿vale? O ve a 30 por hora a 85 pedaladas. ¿Tú qué haces? Cambias las marchas, metes plato, empujas más fuertes, pero la cadencia es similar. Pues lo mismo tiene que pasar corriendo, que si voy corriendo a 7 el 1000 o voy corriendo a 2.50 el 1000, mi frecuencia de zancada tiene que ser similar en ambos casos. Lo que cambia es la propulsión. Y como consecuencia de misma frecuencia más propulsión, lo que genero es mayor longitud de zancada. ¿De acuerdo? Ok. ¿Tenéis una gana con esta foto?
Claro, cuando nosotros hablamos de amplitud, hablamos muchas veces o vemos un tío que pesará 26 kilos aproximadamente, que tiene una técnica poco menos que exquisita. Hay un tío que me gusta solo más que Kichoge, y es Mo Farah, ¿vale? Mo Farah corre sensiblemente mejor que este hombre, pero pesará otros 10 kilos menos que él, ¿vale? Fijaos aquí, está en pleno vuelo, a punto de hacer la toma de contacto con el suelo, y fijaos dónde tiene el pie. O sea, esto en un microsegundo es cuerpo hacia adelante y punto de apoyo, ¿de acuerdo? Y fijaos instintivamente cómo tiene ya el pie. Así. O sea, está preparado para batir con el antepié, ¿de acuerdo? Lo tenía que poner. Iván Raña, que no lo sepa, un chaval que ha corrido 10.000 en la casa aquí en Madrid, descalzo. A ver. Yo le quiero mucho. Pero pues, a veces te falta un café, ¿vale? Entonces, pero fijaos, esto es Sally Drive, ¿vale? ¿El qué? ¿Esto? No se puede. Me pongo yo por ahí. Vale, esto es Sally Drive. Esto estamos hablando del kilómetro más o menos 18 de la maratón de Hawái. O sea, fresco no va. Pero fijaos, su punto de apoyo, ¿vale? Ahí lleva 0 drop, ¿vale? Lleva unas New Balance, 0 drop. Y fijaos que prácticamente si realmente pudiésemos verle lateral, su punto de gravedad estaría perfecto. Pero es que luego le ves en fotos en el kilómetro 40 y corre exactamente igual. Porque es un tío que está acostumbrado a correr descalzo. Entonces, claro, una zapatilla que le está proporcionando un poquito de adherencia, aislamiento sobre el suelo, etcétera. Pero sí, Que no se quemen los pies. que no se quemen los pies, porque claro, el suelo está calentito aquí en Hawái, ¿de acuerdo? Otro que sonará, Patrick Lange, ¿vale? Fijaos, ha ganado los 2 últimos años Hawái, batiendo el récord de la prueba en el maratón, exactamente igual, va a batir, ¿vale? Y prácticamente su pie está en el centro de gravedad. Pero fijaos en un detalle. Hombre, yo te digo que una de las cosas que le critican a Patrick Lange es que dicen que corre mal, ¿vale? Bueno, también porque lleva metidas, pero fijaos la pierna atrás, que parece que va como si fuese arrastrando. Vale, realmente lo que hace Patrick Lange es una economía de carrera de la hostia. Corrió a 185 zancadas por minuto. 185 zancadas por minuto. Ahora os voy a poner unos beats a 180 por minuto y vais a flipar, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que quiero que veáis? Que de un buen punto de apoyo, por norma general, viene una propulsión efectiva. Pero claro, fijaos, he elegido esta foto por una cuestión particular. Aquí vemos a Mo Farah, a Kichoge. Fijaos la línea de fuerza, es lo que hablábamos de línea de fuerza en sentido en contra de la marcha, a línea de propulsión, activando todos los mecanismos propulsivos que yo tengo. Fascia, tobillo, rodilla, cadera. Fijaos aquí, es espectacular, ¿de acuerdo? Pero fijaos aquí a su guía. Aquí, a mi primo, claro, este va a su 75-80% para batir su marca, y este será una de las liebres que iría hasta el 25-30 y ya va aquí. ¿Qué le ha ocurrido? Sí, yo te puedo guiar, pero en el momento en el que yo empiezo a alcanzar mi máximo estado de fatiga, la técnica se va por igual. Y lleva la misma, de hecho, fijaos, este de aquí, me imagino que sería el último que se retirasen, fijaos la batida de estos dos, ¿vale? Y mirad la batida de este, además que se le ve. Ya tira para adelante, ¿qué está haciendo? Ya colapsando. Aquí al paro cardíaco le queda media vuelta al este. Entonces, a lo que vamos, que cuanto más trabajada tenga la técnica de forma innata, o sea, de forma inconsciente, menos me va a afectar a nivel muscular, ¿de acuerdo? O sea, menos se va a condicionar por mi capacidad muscular. Y de nuevo aquí, vemos que de nuevo, gran zancada, pero da igual la zancada que dé, que fijaos, siempre la batida es la misma, ¿de acuerdo? Pero como consecuencia de esto, como consecuencia de una propulsión, no de lanzar mi pierna para adelante. Porque encima, si yo lanzo mi pierna para adelante, lo que gestiona al final es un gesto totalmente pendular. Y el gesto pendular me requiere un gasto energético brutal, porque tengo que lanzar la pierna y traerla, ¿de acuerdo? Y luego, por último, el bar. Que veáis grandes corredores, su situación de propulsión, en ningún momento, como decía Sisa, no busca esto, ¿vale? Buscamos esto, ¿vale? Porque esto es lo que te va a llegar, que en un momento que quieras, ¡pop!, caes totalmente en el centro de gravedad, ¿okay? Muy importante el trabajo de glúteo, trabajo de isquios, trabajo de sentadillas, trabajo de un vector posterior anterior. Este gesto es muy importante, cariño, ¿vale? Entonces,
esto tenemos que trabajarlo constantemente, porque realmente es la propulsión de lo que estamos haciendo. Entonces, cosas que tenemos que analizar, ¿vale? Estos son gente real que he medido yo, les he grabado y hemos analizado, ¿de acuerdo? Este primero corría como él corre siempre, 160 bits por minuto, hipomóvil, o sea, sin ningún tipo de activación, ni movilización, ni nada, ¿de acuerdo? Y con calzado, ¿vale? No corre mal, ¿eh? Este es un tío de 36 en 10.000, o sea que corre, no, ¿ves? ¿De acuerdo? Corre. Vale, digo que el tío corre, ¿vale? Si analizamos, aquí 180 bits por minuto, ¿de acuerdo? Activado, hicimos todos los ejercicios. Esta es una sesión, ¿eh? Una sesión, haciendo todos los ejercicios de pie, de cadera, las rotaciones, tal, y descalzo, ¿vale? Aquí yo le marqué el ritmo y digo, vale, vas a correr al ritmo que yo te voy a poner, ¿de acuerdo? Fijaos que de entrada, para empezar, la amplitud desde el pie que está adelante al pie que está atrás. Eso ya te está haciendo que ya estamos trabajando con una amplitud que quizá me va a gestionar mucho más gasto energético, ¿de acuerdo? En este caso, fijaos, lo que hemos hecho es reducir sensiblemente la amplitud de la zancada, con lo cual está más cerquita del cuerpo, ¿vale? Es lo que le echan en cara a Patrick Lance, que parece que corre con desgana. Yo creo que corre con desgana a 3.40 una maratón, ¿sabes? Este es el asunto. Por otro lado, si analizamos sus vectores, vemos que aquí tiene un vector en sentido contrario y encima la cabeza como va. Si yo quiero adelantar mi pierna, yo tengo que igualar mi centro de gravedad. Y para igualar mi centro de gravedad, ¿qué hago? La parte que más pesa, intento igualarla. Claro, esto ya me está generando que a nivel muscular eso es gasto energético. ¿Okay? Y evidentemente, lo que me obliga el tener que lanzar las piernas muy adelante, muy atrás, es tener que saltar mucho más. Porque claro, yo tengo que saltar para poder buscar esa amplitud de zancada. Claro, al saltar mucho más, ¿qué es lo que me devuelve el cuerpo? Más salto, más caída. Más caída, más impacto, encima en peores condiciones. ¿De acuerdo? En cambio, cuando le activamos, ¿vale? Lo que conseguimos es mantenerse mucho más estable. El punto de apoyo en el centro de gravedad, aquí estaba corriendo así, y aquí estaba corriendo así. ¿Qué significa? ¿Que hay que correr descalzo? No. Lo que le intentaba hacer ver es que corriendo con otro tipo de zapatilla, ¿vale? Que no le habilitase tanto el talonado, era capaz de correr más eficiente. Que trabajando sobre su movilización general del cuerpo, era capaz de tolerar poder correr descalzo. Y que una vez que eres capaz de hacer eso, activas una frecuencia de zancada mucho mayor, le obligaba a tener que llevar un ciclo de zancada mucho más frecuente que no le permitía hacer esa longitud de zancada, ¿vale? Pero dar más zancadas por minuto no te supone también mayor gasto energético. Y correr más rápido al principio también, ¿vale? Tú tienes que estimular, porque al principio tú tienes que pensar de forma consciente en dar más zancadas por minuto. En el momento en el que tú eres capaz de automatizarlo, realmente el tiempo de contacto con el suelo es muchísimo menor. Y eso es lo que realmente mejora la eficiencia, ¿de acuerdo? No conozco a ningún maratoniano que haya ganado una maratón corriendo a 150 zancadas por minuto. Ninguno. Todos los que la ganan de 175 para arriba. ¿Vale? Pero ya lo tendrán en común, me imagino. ¿Me entiendes lo que quiere decir? Sí que es cierto que todo cambio supone un esfuerzo, ¿vale? Yo corro en mis mejores momentos 165, alguna vez 168, y a mí me cuesta mucho más subir mi frecuencia de acá, porque mi forma de correr encima es muy percherona, como digo yo, ¿vale? Pero hay gente que es capaz de correr que va tic, 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 tic. Pero realmente lo que tenemos que intentar es economizar eso, que no tiene que ser correr a 180, que si ahora estamos corriendo a 150, pasar a 160, vamos, que la hostia. ¿Me entiendes lo que quiero decir? Pero luego tenemos otros casos, ¿vale? Tenemos casos que coges una persona con calzado, ¿vale? Y sin calzado. Y dices, hostia, si corre bien. Corre bien. No es que corre bien, es que corre puta madre. 3 veces campeona de España. ¿Vale? ¿Qué ocurre? 155 BPM, ¿vale? Contra 180 BPM. Claro, digo yo, no es solo todo lo que reluce. Claro, el índice de lesiones que tiene esta chica es elevado, ¿vale? ¿Qué le ocurre? Que ella cuando tiene muy buena técnica, muy buen rendimiento, pero gasta mucho cuando corre. Una cosa es que corra bien, y otra cosa es que para correr así gastes mucho. Y otro es que tiene un alto riesgo de lesiones. ¿Por qué es? Porque ella cuando corre, para poder correr así bien, pum pum, pum pum, pum pum, ella es atleta. Claro, ella tiene su pie entrenado, ha corrido con clavos, con poco drop, tal, pero ¿qué ocurre? Que cuando empieza a correr largas distancias, pum, tiene que saltar mogollón. ¿Qué pasa? Que encima su amplitud de zancada era brutal. O sea, intentaba buscar máxima amplitud
porque la frecuencia es muy bajita. Entonces, claro, si tú quieres correr bien con una frecuencia tan bajita, claro, tú le ves las zancadas que pega, son brutales. Te me vas. Aquí. ¿Qué ocurre? Cuando nosotros... Bueno, ay, se me ha ido una diapositiva. Vale. Y otra de las cosas que pasaba era que constantemente iba haciendo así. Cuando hicimos lo de los 180 BPM, prácticamente no botaba, ¿vale? Y su longitud se redujo levemente, ¿de acuerdo? Entonces, no penséis que todo es correr bonito, que es que muchas veces dices, sí, corro rápido, corro bien, pero me lesiono una cierta frecuencia. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero que tengamos en cuenta? Que ahora cuando salgamos fuera, vamos a intentar hacer parte de estos ejercicios, ¿vale? Tanto los estáticos, ¿vale? Como los que son un poquito más dinámicos, y vamos a intentar aplicar una serie de gestos que estamos trabajando habitualmente nosotros para interiorizar por dónde irían los tiros, ¿vale? Cuando hagamos los cambios, lo primerísimo, aparte de los ejercicios, como digo yo, que tenemos que fijarnos en la técnica, es en intentar hacer bien la ejecución del punto de apoyo, ¿vale? Si hacemos bien la ejecución del punto de apoyo, es muy probable que la frecuencia de zancada salga, que la propulsión de zancada salga, y poco a poco seamos capaces de mantener el cuerpo muchísimo más relajado, ¿de acuerdo? Hasta aquí la parte teórica, ¿de acuerdo? Y sobre todo, cuando penséis en técnica, lo que os decía, no tenéis que pensar tanto en una cuestión de eficiencia, ¿vale? Pensad en una cuestión lesiva, ¿vale? Que al fin y al cabo, casi todo siempre el factor limitante es que nos terminamos de lesionar, ¿de acuerdo? ¿Dudas? Tenemos un rato para comentar, porque luego vamos a ir a correr ahora en breve, ¿de acuerdo? Dime. De uno, al final, un resumen rápido es, para intentar reducir la zancada, porque cuando más reduzco la zancada, entro mejor apoyado, en vez de entrar aquí. ¿Qué relación eso tiene con la altura? Es decir, yo corro con Chema, Sí. y cuando llevamos media hora corriendo, lo llevamos la misma frecuencia. Sí. La baja. Te he entendido yo que eso significa que yo tengo que estar volando mucho más que él. ¿Cómo, perdón? Que entiendo que para tener la misma zancada, mide 20 centímetros más que yo, Seguramente. tener unas piernas 40 más largas, para llegar a la misma zancada y el mismo ritmo, entiendo que yo tengo que volar más que él. Mucho más que él. Entonces, a donde llego es que yo si me limito a dar una pequeña zancada y no puedo subir mi ritmo de mi cadencia, ¿Sí? me limita mi velocidad. O todo depende en que cuando yo propulso, Ahí está. cuando Eso yo te- propulso, claro, estamos hablando ahí de... que vuelo más, pero Exacto. sin abrir la pierna. Claro, Al la final, diferencia está en la que parte de él, vuelo que tengo, para ir a... Poniendo el ejemplo rápido, si lo toques a 170, ¿vale? Y su zancada tiene 10 centímetros más, tú tienes un X% más de ejecución de propulsión que si no, no le podrías es seguir. una cuestión que tengo en el vuelo y que no abro la zancada. Claro, claro, O sea, claro. no es que abra No, la tú corres muy pierna. bien. Por ejemplo, tú corres muy bien, entonces tú lo que estás haciendo, el tema está en que él irá al 55% de su capacidad y tú para poder ir a la misma frecuencia de zancada y manteniendo la misma velocidad, claro, tendrás que hacer unos vuelos mucho más amplios. Seguramente tú vayas a tus 70, 75, porque realmente ahí el factor determinante no es ni la frecuencia, ¿vale? Ni la amplitud, ¿vale? Tú lo que estás haciendo es volar muchísimo más. Y claro, eso es conclusión de la propulsión. Y lo que ocurre está en que, o sea, no consiste en abrir las piernas, sino consiste en que mi parte de vuelo he pegado más fuerte para Exacto. volar. ¿Vale? O sea, Es lo que os decía, la diferencia de conseguir una zancada amplia haciendo esto, ¿vale? No sé si habéis fijado, repito, hacer una amplitud de zancada haciendo esto, aquí mi pierna está estirada, o hacer una amplitud de zancada haciendo esto. ¿Vale? Es totalmente diferente, ¿vale? Porque yo aquí lo que hago es que lanzo mi pierna, ¿vale? Y donde caigo yo hago esto, ¿vale? Básicamente, o lanzo mi cuerpo. Es diferente. Entonces, ¿qué ocurre? Que la gente que intenta correr forzando la longitud de zancada a base de lanzar mucho las piernas, el problema que tiene, lo primero, la cadena posterior sufre que flipas, y es que aquí eres poco eficiente. O sea, y es que aquí es muy poco eficiente a la hora de propulsar. En cambio, aquí eres mucho más eficiente a la hora de propulsar. ¿De acuerdo? Dime. Cuando yo he corrido contigo y me has corregido, Sí. te subo un poco la rodilla. Sí. No Vale. es lanzar la pierna, pero sí es Que te he corregido la rodilla... amplía zancada. Ah, amplía zancada. Vale. Claro, ella corre a 180 y no sé cuántas zancadas por minuto. ¿Qué ocurre? Ahí lo que le falta es propulsión. ¿Vale? Es lo que estamos hablando. Cuando hablamos de subir la rodilla no hablamos de este gesto. Lo que te hablo es de... ¡Pum! O sea, en de estimular la parte de atrás de la propulsión. Y luego a ella le pasa una cosa y es que corre muy sentada. ¿Vale? Entonces, ¿qué ocurre? Si tú corres sentado, este gesto no lo estamos haciendo, porque aquí estamos en flexión de cadera. Yo lo que quiero buscar es una extensión de cadera. Por eso cuando vamos haciendo ejercicios os digo, chicos, cadera alta, y el gesto es intentar
extender un poquito la cadera, porque al fin y al cabo eso es lo que nos va a ayudar a propulsar. De ahí el trabajo de cuestas, etcétera, etcétera. ¿Vale? Entonces, en tu caso, ¿qué es lo que ocurre? Que tienes una muy buena frecuencia, pero nos falta la parte relacionada con la amplitud. ¿Qué ocurre? Que en este caso la amplitud, cuando estamos hablando de frecuencias de zancada muy amplias, o sea, perdón, muy altas, es determinado de la propulsión. De ahí todo el trabajo de fuerza, multisaltos, etcétera, etcétera, que eso es lo que estamos trabajando ahora. ¿De acuerdo? ¿Más dudas? ¿Comentarios? ¿Todo bien? ¿Quién diría que tiene un pie sano aquí? ¿Por qué eres joven? ¿Por qué eres joven? Así. ¿Alguien ha hecho algunos ejercicios de pie y demás? ¿Cuántos lleváis plantillas? Vale. ¿Cuántos habéis tenido fascitis alguna vez? Yo os invitaría a que aquellas personas que habéis tenido fascitis, problemas de tendón de Aquiles, problemas de tibial posterior, peroneo, etcétera, etcétera, empecéis a hacer todos estos ejercicios. Esto lo pasaré yo por PDF para que los tengas y los hagas, ¿vale? Por mi parte, nos vamos a hacer los ejercicios y nos ponemos en marcha. ¿De acuerdo? Pues ahora,